un amigo, un buen amigo, y aparte de eso es un gran divulgador, es uno de los mejores divulgadores que tenemos en Galicia, y colabora con televisión gallega, con prensa, con radio, aparte con el Planetario de Coruña. Es conocido, bastante conocido por sus postales planetarias, y bueno, podría citar muchísimos proyectos que tiene también colabora con el Observatorio de Forcadell en búsqueda de exoplanetas, y bueno, la verdad es que me quedaría corto, ¿no? Entonces hoy nos viene a hablar de terraformación de Marte, y espero que disfrutéis con su ponencia. Muchas gracias. Bueno, a Germán se le olvida, para mí lo más importante en mi currículum astronómico al final son los amigos, porque lo más importante es ser amigo de Rafa, de Felipe, de Carles y de Germán a veces. Pero bueno, tengo la suerte, yo tenía preparada la presentación, pero tengo la suerte de que conozco a algún científico bastante en la parte más avanzada de la investigación de Marte, y me ha pasado un vídeo en exclusiva, que es lo último sobre Marte, ¿no? Y quería poneroslo. Entonces, se puede apagar todo porque es en alta resolución, y entonces así yo lo pongo porque pues es lo último de Marte, y os vais a quedar realmente impactados porque son los últimos descubrimientos de Marte que os van a dejar sin aliento. Martín Dorón y López Arroyo realizaron sus investigaciones en la imagen del planeta Marte antes del ecuatoriano crudo. En Marte hay vida vegetal y aún posiblemente vida animal rudimentaria. En la actualidad repercute sobre su meteorología y son frecuentes sobre su superficie fuertes vientos que levantan gigantescas nubes de polvo. Marte más rápidamente que la Tierra, y no está lejana la época en que el agua desaparezca totalmente de su superficie para pasar a ser un astro muerto parecido a la Luna. Bueno, ¿cómo te has quedado con esto? Si te has fijado, ha dicho, en Marte hay vida vegetal y muy posiblemente vida animal. Y esto no es el cuarto milenio de la época, estos son científicos de verdad de la época, que por cierto, hay que ver cómo ha perdido elegancia los astrónomos en los últimos años, porque ahora vas al observatorio y no te los encuentras así, con corbata y con traje. Pero aún así, este vídeo es muy representativo de que hace 50, hace 60 años, ningún científico dudaba de que hubiera vida en Marte. O sea, había vida en Marte. Había artículos científicos en el Nature de la época hablando sobre cómo florecían los árboles en Marte, cómo florecían los cerezos en Marte. Posiblemente pues había vida animal. En Venus, ya ni te digo, en Venus había dinosaurios, helechos y tal. Igual es que como nunca se veía nada de la superficie, pues ya se disparó la imaginación. Pero esto no lo dudaba nadie. Y en medio de todo eso, que era ciencia, no era ficción, los científicos hablaban de esto y no tenían ninguna duda de que había vida en Marte, pues aparece Percival Lowell y encima ve un montón de canales en el planeta, ¿no? Pues observando por su telescopio, de pronto ve un montón de líneas rectas que van desde los casquetes polares hasta el Ecuador, ¿no? Y claro, no hay ningún accidente geológico, o por lo menos en la Tierra no parece haber ningún accidente geológico que genere canales perfectamente rectos, ¿no? Eso es una cosa que hacemos los humanos. Entonces, en la época en la que estaban haciendo el canal de Suez, pues dijeron, oye, los marcianos están haciendo obras de ingeniería para bajar el agua de los casquetes polares a las ciudades de las zonas ecuatoriales, ¿no? Y esto también era ciencia, porque realmente Percival Lowell pues, veía canales en Marte, los dibujaba, hacía los dibujos y realmente había canales en Marte. Y estaba claro que había marcianos, ¿verdad? Si esto era ciencia, imagínate cómo era la ficción. Claro, en medio de todo esto, pues aparece un montón de escritores de ciencia ficción y bueno, los marcianos tienen 4 brazos, los marcianos son verdes, bueno, hay tal. Y en medio de todo esto aparece una novela muy chula
que son las aventuras de John Carter, que es una princesa de Marte, y que nos habla de pues, un terrestre que en extrañas circunstancias de pronto se ve transportado a Marte, y bueno, allí se encuentra que se hace amigo de uno que tiene 4 brazos, hay una chica guapa que es la princesa, hay una guerra, y bueno, empieza a haber aventuras por todos lados, ¿no? Esto es una ficción de una época basada en la ciencia, ¿no? Y claro, esto lo leen los niños, hay uno que especialmente flipa un montón con esto, que se queda totalmente flipado con todas estas ideas, y dice, esto mola un montón, yo quiero ir a Marte, tener amigos, meterme en una guerra y conquistar a una chica guapa. Y lo decide y dice, yo voy a vivir aventuras en Marte. Y ese niño es increíble, porque 30 años después lo consiguió, y vivió aventuras en Marte. El niño era Carl Sagan, y fue uno de los responsables de mandar las sondas Viking, que fueron las primeras sondas que aterrizaron, o descendieron lentamente que aterrizaron en Marte. Y entonces, por lo menos, pues no se llegó a teletransportar, pero por lo menos mandó una sonda para ver qué había en Marte, ¿no? Lo que pasa es que el Marte que había allí no tenía nada que ver con el Marte que se habían imaginado de canales, de marcianos, de árboles. Esta es una de las primeras fotos que tenemos de Marte, la superficie de Marte, desde la superficie, es de las sondas Viking, y lo que se encontraron en estas sondas fue un planeta totalmente congelado y totalmente inhóspito. Aparte de no tener nada de agua, ni tener ningún canal, ni ningún árbol, ni nada que pareciera vida, resulta que había 40 grados bajo cero, 30 grados bajo cero, bueno, un frío tremendo. No solo eso, sino que resulta que casi no hay atmósfera en Marte, que prácticamente no hay atmósfera. La atmósfera es prácticamente lo que llamamos en la Tierra en muchos sitios a vacío. Oxígeno ya ni te digo, o sea, oxígeno ya ni de broma. De hecho, si te dejan en Marte sin traje espacial, duras 10 segundos sin desmayarte. Ya no por la falta de oxígeno, sino por la falta de presión atmosférica. Si pudieras aguantar la respiración, igual aguantabas un poco más, ¿no? Pero aún así, es el planeta, de todos los que conocemos, de los miles de planetas y exoplanetas que conocemos, es el planeta más parecido a la Tierra que hay, el más parecido. Y aún así aguantaríamos solo 10 segundos en su superficie vivos. No es muy alentador, la verdad es que no es muy alentador. Una de las cosas que tiene Marte para la vida es que, aparte de no aguantar 10 segundos, es que no hay oxígeno para respirar, pero una de las complicaciones más grandes de Marte que tiene para que haya vida y para que sea un planeta parecido a la Tierra es la falta de presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso que tiene todo el aire que hay encima de nuestras cabezas. Oye, pues de aquí a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, toda la cantidad de moléculas de aire que hay, eso pesa y genera una presión que es lo que nos permite llenar los pulmones de aire. De hecho, cuando tú aspiras, tú no estás haciendo fuerza, estás dejando que entre el aire por presión atmosférica. Tú solo haces fuerza cuando expiras, cuando echas el aire, que es cuando funciona el diafragma. La presión atmosférica está por todos lados. Y una de las cosas que permite la presión atmosférica, y está muy relacionada con una cosa que tiene que ver mucho con la vida, es que sin una presión atmosférica fuerte no puede haber agua líquida. Este es el gráfico del punto triple del agua. De arriba abajo ves presión, la cantidad de peso del aire que hay sobre tu cabeza. De izquierda a derecha ves temperatura en grados centígrados, ahí ves en cero, ahí ves menos 200 grados bajo cero, y por allá ves 300 grados de temperatura. Entonces, conforme hay una presión atmosférica de 1, que es la de la Tierra, ¿tienes ahí? Pues el agua de 200 grados bajo cero a 0 es verde, que está congelada, es hielo. De 0 a 100, que es la parte azul, y la línea amarilla es la Tierra, pues es líquido. Y la zona rosa, a partir de 100 grados, es vapor, es gas. ¿Qué pasa en Marte? Que la presión atmosférica es más baja, y eso lo cambia todo. Lo cambia todo a partir de que, mira, la presión en Marte es de 0,6 milibares de nada, ahí la tienes, y resulta que en Marte el agua de 200 grados bajo cero a 0 grados es sólida, y de 0 a 200 grados es vapor. No puede haber agua líquida en Marte, es una imposibilidad. De hecho, ¿cómo se explica esto? Tú, si llevas un vaso de agua a Marte y eres capaz de llevarlo tapado hasta la superficie, lo destapas, el agua inmediatamente comienza a hervir. El agua hierve en Marte a todas las temperaturas y se evapora muy rápidamente. Claro, no puede haber agua líquida en superficie. No hay ninguna posibilidad de que existan lagos, de que existan ríos, de que existan tal. Esto es muy complicado para la vida porque para lo que sabemos, la vida necesita agua líquida. Sin agua líquida no hay vida. O sea, tú sin beber 3 días te mueres, eso es así.
El agua líquida es imprescindible para cualquier tipo de vida. Entonces, los astrónomos de hace unos años igual no estaban tan en lo cierto de tal, ¿no? Sin embargo, aunque no hay agua líquida en la superficie de Marte, hay una gran cantidad de hielo y de vapor en Marte. Eso no quiere decir que no haya agua. La hay en forma de hielo y en forma de vapor. Una de estas ondas es una Félix, y la verdad es que fue muy revelador. Todas las fotografías que sacó, aterrizó muy cerca del polo marciano, y resulta que esto es, pues, helada, es hielo que evoluciona durante el día y durante la noche en Marte. O sea, en Marte hiela, se forma hielo. O sea, si aparcas el coche en Marte, tienes que rascar el parabrisas cuando quieres salir porque está lleno de hielo. O sea, esas son cosas que debes saber si vas a Marte. Aparte de eso, también se forman unas pequeñas gotas de agua líquida en las patas. Bueno, puede estar mezclado con un tipo de congelante, alguna sal, alguna cosa. Y la verdad es que dio datos muy tal. Y una de las sorpresas más grandes es de esta sonda, que es la Odyssey, que resulta que encontró hielo por todos lados en Marte. Este es un mapa de Marte, como el mapa de Europa, América, Norteamérica, África, o sea, con toda la geografía de Marte. Los colores azules indican mayor cantidad de hielo y los colores cálidos, menor cantidad de hielo. Resulta que esa sonda medía la cantidad de hielo que hay en el subsuelo de Marte congelado. Y resulta que Marte está lleno de hielo congelado por todo su subsuelo. Pero hay muchísimo, o sea, una cantidad brutal de hielo. Está formado una cosa que se llama permafrost. ¿Qué es esto en la Tierra? Bueno, es la mejor foto que conseguí. El señor no lo pude quitar. Pero ves muy bien cómo es. Esto es un sitio muy frío y resulta que si está muy frío, se congela el agua o el barro que hay y se llama permafrost por eso. En Marte hay una cantidad de esto de permafrost brutal. O sea, agua hay, por lo menos en estado potencial. Hay una gran cantidad de hielo. No hay presión atmosférica para que sea líquida, pero está congelado. Bueno, eso es una cosa muy interesante. Con esto, hay también otro recurso en Marte tremendamente interesante y que puede dar un cambio definitivo al planeta, que son los casquetes polares, especialmente el casquete polar norte. ¿Por qué puede dar un cambio definitivo al planeta? Porque, hombre, tú ahora mismo tienes un planeta que no tiene presión atmosférica, que no puede tener agua líquida y que tiene mucho hielo, ¿vale? Y que es muy frío, ¿no? ¿Qué podemos hacer para arreglar este planeta o terraformar este planeta? ¿Cómo podemos conseguir que este planeta se convierta en un planeta habitable al que podamos ir, podamos sobrevivir en la superficie, o un planeta que sea una copia de la Tierra? Pues resulta que la clave está en generar una atmósfera nueva. ¿De dónde podemos sacar una atmósfera nueva en Marte? Claro, ¿tienes alguna atmósfera por ahí a mano? No sé, llevar otra atmósfera desde la Tierra y dejar la Tierra sin atmósfera. Es un poco complicado generar atmósfera. Pues resulta que el casquete polar de Marte está compuesto en gran parte de CO2. Sí, del gas del efecto invernadero en la Tierra. Ese gas que en la Tierra te lo ponen en todos los anuncios de coche debajo, cuánto emite CO2 emite, no sé qué de Volkswagen con el CO2, bueno, no sé qué que echamos CO2 y nos cargamos el planeta. Pues resulta que hay un casquete polar en el que hay kilómetros y kilómetros de CO2 en estado sólido. De la misma manera que el agua es líquida, gaseosa y sólida, el CO2 que se comporta como un gas en la Tierra, si lo enfrías mucho se vuelve líquido, y si lo sigues enfriando se hace hielo. Pues hay una cantidad enorme de hielo de CO2 en el casquete polar de Marte. Si somos capaces de liberar todo ese hielo de CO2 y lo aportamos a la atmósfera, lo que conseguimos es, por una parte, lo de la Tierra, calentar. Calentamiento global, pero en Marte, calentamiento marciano. Si sacamos todo ese CO2, conseguiremos calentar el planeta. No solo eso, sino que sacamos todo ese CO2, aumentaremos la cantidad de gas que hay en la atmósfera y conseguiremos que haya más presión atmosférica. ¿Cuánto? Mira, este es un experimento muy bueno en el que se ponen 3 botellas, se pone aire normal, CO2 y metano, y abajo tienes la temperatura en grados centígrados. Y se ve muy bien como el aire pues solo llega a 36 y el CO2 a 38. Eso mismo, evaporando todo ese casquete de CO2, nos permitirá aumentar la temperatura. Pues resulta que tiene una cosa buenísima. Este gráfico lo que indica arriba abajo es temperatura en grados Kelvin, izquierda a derecha, presión. Más hacia tu derecha es más presión. Y resulta que si somos capaces de calentar un poquito el casquete polar de Marte, podemos conseguir un incremento de la temperatura del planeta y un incremento de la presión atmosférica del planeta a nivel global. ¿Cuánto? Si somos capaces de desequilibrar un poco la temperatura del casquete polar marciano, conseguiremos que automáticamente comience a evaporarse el Sol totalmente.
O sea, con un pequeño empujón lo que conseguiremos es que el CO2 que salga del casquete polar marciano caliente un poco ese entorno. Al calentar ese entorno permite mayor evaporación o sublimación de ese CO2, calienta el entorno, aumenta la presión porque aporta más gases a la planeta y aumenta la presión y aumenta la temperatura, que son los problemas que tenemos con Marte, que no hay presión ni hay temperatura para que haya agua líquida. Y no solo eso, resulta que si calentamos un poquito el casquete polar de CO2, se evapora todo enseguida, bueno, enseguida es un siglo, 2, 3, pero se evapora todo, aumenta la presión atmosférica hasta unos 100 milibares, puede llegar, hay que conocer mucho mejor este casquete, ahora solo hablamos de datos muy aproximados, pero puede incrementar muchísimo la presión atmosférica del planeta y puede incrementar la temperatura del planeta mucho. Con eso hay otro reservorio de CO2 en el regolito de Marte, en el suelo de Marte. Y resulta que con ese calentamiento se liberaría también todo el CO2 que hay en forma de escarcha en la superficie de Marte, incrementando aún más la presión y la temperatura. Esto sería un efecto secundario de calentar el casquete polar. O sea, con un pequeño empujón se evapora el casquete polar, se calienta un poco, se evapora un poco, todo el regolito del planeta empieza a emitir también de nuevo CO2, vuelve a generar presión, vuelve tal, y se habla, uno de los modelos más aceptados, indica que esto puede aumentar hasta 600-700 milibares. 600-700 milibares permite que un alpinista respire de presión y permite el agua líquida. Con esto estamos hablando de que hay una posibilidad en Marte, hay recursos potenciales como para que, añadiendo un pequeño calentamiento al planeta, generemos una nueva atmósfera que permita un calentamiento global del planeta hasta por encima de cero en muchas zonas ecuatoriales y después que haya presión atmosférica suficiente para que haya agua. No habría oxígeno, pero la gente no tendría que ir con trajes presurizados, podría ir con una escafandra o con un traje de estos de los buzos y nada más, lo que sería un avance brutal, porque ahora mismo tendrías que ir prácticamente en un traje como los que llevan los astronautas en el espacio. Entonces, es una idea que está ahí. Con un pequeño empujón, calentando un poquito el casquete polar, podemos crear una nueva atmósfera en Marte que caliente y genere un clima para que exista agua líquida. ¿Cuánto? Para que esto pase, hace falta un pequeñísimo empujón de un par de grados centígrados, de unos pocos grados centígrados, no es mucho. ¿Cómo podemos hacer esto? Una de las cosas con las que podemos hacer esto es utilizando espejos orbitales que, apuntando al casquete polar, lo calienten un poco y generen todo este efecto. Claro, tú me dirás, bueno, un espejo orbital que pone un espejo en orbital que refleje la luz del Sol, que caliente un casquete polar en Marte, me suena un poco raro. Resulta que ya se ha hecho en la Tierra. Hay un proyecto que tenían los rusos, que es el proyecto que veis, hay 2.5, que yo soy incapaz de pronunciar, no sé si alguien sabe ruso. No. Bueno, el proyecto Zamya 2.5 es un proyecto que se llevó hace un par de décadas y resulta que consistía en poner un espejo en órbita y utilizarlo para reflejar la luz del Sol e iluminar zonas de Siberia que estaban en noche. Con esto pues se ahorraba la iluminación urbana. O sea, si te quejas de la contaminación lumínica, flipa con esto. O sea, que te pongan un espejo orbital ahí. Y luego también la idea que tenían era poner espejos orbitales y sitios donde pues hace mucho frío y hay muy poca luz del Sol, volver sitios en los que se puedan cultivar trigo, cereales, todo lo que quieras, ¿no? Y volver toda la estepa siberiana, pues convertirla en tal, una idea de tal. Pues consiguieron poner un espejo en órbita, consiguieron iluminar una ciudad de Siberia unos pocos minutos y consiguieron que todo funcionara. Existe esa tecnología, o sea, hay una tecnología de espejos espaciales que permite calentar el casquete polar de Marte e incrementar esa temperatura. ¿Cuánto? Bueno, pues hay un modelo que lo mide, lo malo es que el espejo tendría que medir kilómetros de... O sea, no estamos hablando de un pequeño espejito, estamos hablando de un espejo de muchos kilómetros, de una masa brutal, para calentar el casquete polar, nada, un poco que es lo que ves abajo de izquierda a derecha, que es en grados Kelvin, pero no es nada. Entonces hace falta unos espejos gigantescos. Pero la tecnología existe, la tecnología de poner un espejo orbital e iluminar una zona que en principio no está iluminada es una tecnología real, ya está probada. Lo que pasa es que hay que dar un siguiente paso, que es que sea mucho más grande. Entonces no es disparatado pensar en esta idea. Bueno, el espejo orbital es una idea que te puede ayudar a calentar el casquete polar de Marte y generar todo este efecto. Pero hay otras ideas también interesantes, como es, oye,
Yo puedo desviar un asteroide que está compuesto de metano, está compuesto de CO2, está compuesto... Bueno, hay asteroides muy interesantes que pueden generar cierto tipo de atmósferas o de gases invernaderos que pueden aportar mucho al planeta y calentarlo, ¿no? Claro, desviar un asteroide para que impacte con Marte. Y encima si lo haces impactar contra el casquete polar, pues aún mejor porque lo calientas en el impacto, ¿no? Claro, esto, si alguien va a Marte, que parece que ya están preparando, pues se quejará y tal, ¿no? Que Marte está, ¿no? Y con mucho cuidado de no darle a la Tierra, porque Marte está al lado de la Tierra, el sistema solar. Pero la tecnología para desviar asteroides y hacerlos que vayan a ir a otro sitio diferente del que van habitualmente, es una tecnología que ya está probada hace tiempo, por la misión Deep Impact de la NASA. No lo desvió mucho, de hecho incluso no se discute de cuánto lo pudo desviar, pero la misión Deep Impact se basó en una sonda que interceptó un cometa, le lanzó un impactador y algo parecido, como hace una bola de billar con otra, la idea era cambiar un poquito su cinética y cambiar un poquito la dirección de funcionamiento de ese cometa. Lo cambió, hombre, el proyectil era muy pequeño, era un primer tal, pero realmente consiguió acercarse a ese cometa y consiguió impactar contra ese cometa. Esta es una foto real de la sonda Deep Impact. O sea, mandamos una sonda contra un cometa, la disparamos un impactador, impactó, y oye, porque era pequeño, pero si nos ponemos, hacemos una cosa grande y lo desviamos. O sea que, Bruce Willis, te has quedado sin sol. Es una tecnología real. Coger un asteroide, por lo que sabemos hay asteroides que tienen gases de efecto invernadero muy interesantes y que nos sirven tanto en el calentamiento del impacto como por los gases invernaderos que llevan dentro. Entonces, desviar un asteroide y tal es cuestión de proponérselo. Este es un modelo de más o menos cuánto cuesta o cuánto combustible necesitas para desviarlo. Y oye, con unos asteroides pequeños y con unos cuantos impactos de asteroides también podemos incrementar mucho la temperatura global de Marte. Y con eso hacer que se evapore el casquete polar y el CO2 del regolito generando una atmósfera de todo el demás. Otra cosa para calentar en Marte, pues lo de la Tierra. Somos unos expertos en calentar planetas ya, y ya lo estamos haciendo con cierto tino. El cambio climático. Sabemos que si metimos CO2, que es precisamente lo que queremos en Marte, calentamos el planeta. Y eso ya lo estamos haciendo en la Tierra. Ya lo estamos haciendo en la Tierra. Ya estamos echando CO2 suficiente como para que tenga una marca significativa en la atmósfera del planeta y seguramente para que el planeta caliente y cambie su dinámica total. Entonces, lo que en principio es una cosa que asusta mucho en la Tierra, porque claro, tú echas un montón de CO2 a la Tierra de forma descontrolada, no controlas muy bien cómo funciona la atmósfera del planeta, que es verdad, no controlas muy bien cómo funcionan los ciclos del Sol, entonces tú verás. O sea, esto es, bueno, pues yo hago cosas y a ver qué pasa, ¿no? Pues con ese aporte de CO2 que estamos haciendo en la Tierra y calentando la Tierra, que ya es algo claro, o sea, la temperatura de la Tierra está subiendo, pues haciendo lo mismo en Marte y llevando fábricas a Marte que generan CO2 y generan gases de super efecto invernadero a diseño, vale, pues podremos calentar la atmósfera de Marte, hacer que el casquete polar se evapore y hacer que todo esto empiece a funcionar. Son tres métodos que realmente son ya factibles, o sea, no estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de cosas que ya hemos probado, despejes en órbita, impactadores contra cometas para desviarlos y calentamiento global debido a la emisión de gases de efectos invernadero de manufactura humana. Son cosas reales, son tres tecnologías reales que nos permiten calentar Marte y convertirlo en un planeta más parecido a la Tierra de lo que es ahora. Claro, este es un punto bueno, o sea, y estamos hablando de una cosa que en el fondo puede ocurrir en unos siglos, que geológicamente es un flash, o sea, eso no es nada. Y hay un potencial en Marte y tenemos el potencial tecnológico, por lo menos, en una etapa muy primigenia de su desarrollo. Terraformar Marte igual no es una cosa descabellada. Pero claro, una cosa es generar una atmósfera que ya tiene tela, calentar el planeta y generar que haya agua líquida en superficie. Pero claro, que haya oxígeno para que puedas pasear por Marte sin traje espacial y que es un planeta idéntico a la Tierra, tiene mucho más trabajo. Pero hay una cosa sorprendente que te quiero enseñar que estamos haciendo en Galicia. Es en Galicia, muy cerquita de Santiago de Compostela. Es en Santiago de Compostela y ahí, donde señala ahí Google Maps, hay una mina que es la mina de Touro, que es una mina que extraía calcopirita para hacer cobre. Bueno, no me voy a liar con el proceso de la mina, pero cualquier químico me dirá que es bastante admisible decir que una mina de cobre, el efecto medioambiental que tiene,
o lo que se hace prácticamente es coger un camión con un tubo así de ácido sulfúrico y echar ácido sulfúrico por encima del terreno durante muchos años. Más o menos así es como queda la mina después. Y la mina de cobre de Touro, resulta que el cobre subió de precio o bajó de precio, salió del mercado la competitividad de la mina y la dejaron abandonada hace 30 años. Y lleva así 30 años. Este es un sitio donde sacaban el mineral en 1988 cuando dejaron la mina, y así estaba en 2002. No crecía ni verdín. O sea, ahí no creció nada, o sea, pero ni una brizna de hierba, ni un verdín, ni nada, en 20 años. La mina estaba así. O sea, esto lleva así 30 años en la mina de cobre. Y es Galicia, que allí llueve todos los días. Y allí, me decía un amigo, es que esto es selvático, aquí crece por todos lados, claro, está lloviendo todo el día. Y eso lleva así 30 años, no crece nada. Eso es un suelo hiperacidificado, que tiene un pH terrible, en el que no es capaz de echar raíces nada. De hecho, no es un suelo, prácticamente es un regolito, como el de Marte. Se puede considerar hasta un regolito de Marte. Incluso al llover, que eso en Galicia pasa mucho, resulta que el agua se filtra por este suelo, que es tremendamente ácido, y genera un río hiperácido, que es este río que ves aquí, que tiene pH 2, pH 3, para que te hagas una idea. Este es un río hiperácido, ¿no? Y los amigos lo que hacemos es ir al río hiperácido, ¿no? O sea, esto es muy típico entre... Bueno, cada uno tiene sus aficiones. Pues el del Polo Rojo, que es Felipe Macías, que es catedrático de edafología de la Universidad de Santiago de Compostela, sabiendo todo esto, y especialista en edafología, le dijo al dueño de la mina, que tiene un dueño, le dice, mira, es que yo quiero hacer experimentos aquí para recuperar este suelo y tal, no sé qué. Y el dueño de la mina, ¿cuánto me va a costar? No te va a costar nada, ya haz lo que quieras. Ven aquí, que no me va a costar nada y me vas a arreglar la mina. No, diviértete y tal, no sé qué. Y entonces Felipe Macías cogió el proyecto con muchas ganas y dijo, voy a intentar recuperar al máximo el suelo de la mina, ¿no? Y se puso a ello. Y fijaros, lo cogió en 2005, así lo encontró, empezó a hacer cosas, lo que empezó a hacer es suelos artificiales, diseñados específicamente para corregir todo lo que no era adecuado para el ecosistema. Pues si estaba muy ácido, pues un suelo que tuviera algún tipo de sustancia que corrigiera esa acidez. Que no había suelo, pues un suelo que tuviera nutrientes para agarrar a cualquier tipo de cultivo. Empezó a señalar suelos totalmente construidos a medida para cada parte de la mina y para cada casuística de la mina, y empezó a hablarle, mira, de 2005 a 2008, mira cómo ha cambiado. Eso llevaba 20 años así, idéntico. Consiguió una recuperación total de la mina. Es realmente lo impresionante que es. Incluso una de las cosas que hace es un suelo tecnosol artificial que se basa en coger los residuos de las depuradoras urbanas, el sólido de los residuos de las depuradoras urbanas, residuos de mejillonera, residuos de tal, hace una especie de compost, le mete bacterias, lo revuelve, bueno, hace una especie, lo cocina, tal, hay unas centrales que tiene y tal, y genera un suelo artificial. Echa una capa de 30 o 40 centímetros de suelo artificial, y fijaros, este es un suelo que había echado 2 semanas antes. O sea, echó 2 semanas el suelo y mira cómo está el de tu izquierda. Y fíjate cómo está todo eso de verde. Eso no lo plantó. Eso son tomates cherry. ¿De dónde vienen los tomates cherry? De ahí. Te había dicho que utilizó residuos de depuradora, ¿no? Pues sí, le crecen fresas, encontró fresas, kiwis y tomates cherry de momento, y algún tomate. Y no hace falta ni que los ponga, o sea, le crecen automáticamente. En 2 semanas, un suelo que no tenía absolutamente nada durante 20 años, de pronto tiene un montón de tomateras. La imagen de la derecha se ve en detalle un poco cómo es ese suelo, tiene un montón de cosas. En este caso le mete mucho de conchas y mucho tal para corregir el pH de ácido, y una de las cosas que tiene es que, a mí me hace mucha gracia porque lo dice él, dice, es que como venga aquí un investigador para saber qué pasó en la mina de Touro en el futuro, hace 300 años, le va a costar entender qué pasó aquí, como encuentre todos estos mejillones por todos lados. En Santiago de Compostela, que está a 60 kilómetros, ¿qué proceso pasó aquí? No. Hombre, si escapa un poco, pues se dará cuenta de lo que hay, pero en un primer momento puede ser muy confuso, ¿no? O sea, ¿qué hacían aquí? Fiestas de fin de semana, ¿no? Mirad, así está el suelo durante 20 años. El rojo es Marte y es prácticamente una cosa que no varió en 20 años. Echas un suelo y en 2 semanas está así. Lo que ves un poquito más a tu izquierda, que hay árboles, es un suelo que se echó hace 6 años.
En 6 años ya aparecen árboles y ya puedes plantar árboles y ya puedes tener de todo. Mira, esto es una zona de control. Una de las cosas que hizo muy bien es decir, hay que tener mucho cuidado con echar este suelo porque igual me dicen que no es cosa mía, que se arregló el solo. Entonces fue dejando meticulosamente zonas de control diciendo, aquí no toco nada y alrededor toco y echo suelos. Entonces fijaros, esto es una zona de control y por los lados es donde echó. Y fíjate cómo está, eso lleva así 20 años, donde echó, pues está así de exuberante. Incluso hizo una balsa, que es prácticamente una depuradora que corrige las aguas hiperácidas que se generan en la mina. Ese río ácido que veías antes, que te enseñé antes, es un río ácido que acaba en un río que se diluye, con un pH de 2, o sea, eso contamina más que... Vamos, y el oxígeno, bueno, que está fatal eso sí que es muy chungo. Entonces lo que hizo es una serie de balsas con tecnosol alcalino que corrige el pH, con tecnosol redúctico que le echa oxígeno, con tecnosol no sé qué, y al final pues va corrigiendo todo y ha conseguido que lo que era un río hiperácido en estos momentos sea un afluente de Luya que da agua con pH perfectamente correcto, oxígeno perfectamente correcto y que se puede beber. De hecho, o sea, bueno, no voy a contar lo que hacemos allí, pero bebemos Esto es impresionante. De lo que era un río hiperácido supercontaminante, sin hacer nada más que utilizar tecnosoles, utilizar suelos artificiales y un poquito de tal, pues consiguió tal. Una cosa curiosa que verás es que si te fijas hay una zona naranja ahí, entre el tecnosol nutriente y tecnosol nutriente, ¿ves? Por ahí una zona naranja. Eso me hizo mucha gracia, porque la última vez que estuvimos allí, le dije, ¿eso qué es? ¿Una zona de control? Y me dice, no, es un tecnosol para los patos. Es que me venían los patos allí y había mucha hierba y no tenían dónde anidar. Entonces les hice un suelo específico para que no crezca hierba y así pueden estar ahí los patos, porque ya empiezan a ir patos. Y así está ahora mismo la mina del Touro. Los zonas donde esto es un proceso de muchos años, de 6, 8 años, es lo que tardó. Plantó eucaliptos, que es lo que sale rápido, y plantó diversos tipos de tal. Y o sea, con un tecnosol de 40 o 50 centímetros se ha conseguido que la mina del Touro se ponga así en 6 o 7 años. Que era prácticamente Marte, y eso lleva siendo en muchos sitios Marte 20 años. O sea, es un trabajo impresionante. Y verlo allí, ver la diferencia, además es muy gracioso porque hace líneas rectas, precisamente para que se vea la diferencia, ¿no? Y ves una línea recta de 2 kilómetros en la que está Marte y en otra está esto. Y la diferencia es echar 30 o 40 centímetros de suelo artificial. Entonces, una buena solución para los problemas de Marte, una vez que tengamos una presión atmosférica que soporte el agua líquida y que haya agua líquida, puede ser pues llevar este tipo de suelos artificiales para generar una especie de ecosistema, por lo menos superficial. Claro, eso no va a arreglar lo que hay debajo, pero por lo menos va a permitir que haya árboles, que haya vida y que el planeta vaya evolucionando muy rápidamente. Quizás no para una cosa extensiva de Marte se ha indicado esto, o sea, no es cuestión de tal, pero una zona concreta de Marte, hacer este tipo de microecosistema puede ser muy útil y puede ayudar a regenerar cada vez más el planeta. No estamos hablando de ciencia ficción, estamos hablando de ciencia. Esto es algo que ya se hace y tanto la cantidad de CO2 que hay en Marte como las tecnologías que pueden permitir calentar ese CO2 y aplicar ese CO2 a la atmósfera son tecnologías reales. Entonces, la idea de coger a Marte como está, aumentar la presión atmosférica del planeta, conseguir temperatura y presión para que haya agua líquida y que toda esa agua se licúe, existe. Y la tecnología, por lo menos en local, para generar suelos artificiales que permitan la creación de plantas y de tal, existe en un principio. No es ciencia ficción. Claro, tú me dirás, es que esto es una idea muy loca. Es una idea loquísima. O sea, esto es una idea muy loca. O sea, hablar de terraformar Marte es una idea realmente loca. Y es muy loca en cuanto a que no sabemos muy bien cuánta cantidad de CO2 en el casquete polar, no sabemos muy bien cómo vamos a hacer esos espejos, no sabemos muy bien cómo vamos a hacer esos tal. Pero es muy creativa y es muy interesante investigarla. Es muy interesante investigarla porque investigando este tipo de cosas aparecen cosas creativas y cosas interesantes que nos pueden ayudar a solucionar los problemas en la Tierra. La mina de Touro estaba totalmente arrasada. Con esto, con tecnologías que pueden ayudar a Marte, pueden ayudar a solucionar los sitios arrasados por minería en la Tierra. De la misma forma, Felipe Macías también soluciona con estas tecnologías los incendios, donde hay un incendio, echa un tecnosol y lo arregla todo. A Renfe, donde no quiere que crezca tal, porque pasan los trenes, echa un tecnosol y no crece nada. O sea, este tipo de investigaciones es muy interesante. Llegar a comprender muy bien cómo funciona la terraformación de Marte, este tipo de investigaciones nos puede hacer entender mejor cómo funciona Marte y cómo funciona la Tierra. Y lo que puede arreglar las cosas en Marte puede arreglar las cosas en la Tierra. Y también tenemos que darnos cuenta de que hay cosas en la Tierra que pueden estropear la Tierra y que pueden sernos muy útiles para arreglar a Marte. Con esto,
una idea muy interesante de la terraformación en Marte. Si alguna vez has escuchado una canción que se puede cambiar el mundo, o alguna vez has dicho que quieres cambiar el mundo, que sepas que es verdad. Que el mundo se puede cambiar, que los mundos se pueden cambiar. Que Marte, que es un planeta inhóspito, con la tecnología adecuada y con la ciencia adecuada, lo puedes convertir en un planeta como la Tierra. Y también que sepas que los mundos se pueden cambiar y que un planeta como la Tierra, que está tan bien y es tan hospitalario para nosotros, también se puede cambiar y se puede destrozar con el cambio climático, con minas y con cualquier cosa. Entonces, con eso lo que quiero decir es que especialmente que los mundos se pueden cambiar y un planeta perfectamente estupendo se puede destrozar y un planeta perfectamente destrozado se puede arreglar. Y eso es un poco la idea general que yo te quería contar de la terraformación, que bueno, que es algo que a mí me encanta porque tiene ideas muy locas, es muy creativo, y de todas esas ideas locas y creativas pueden salir ideas muy útiles para la Tierra y para entender las cosas, cómo funciona la Tierra y cómo solucionarlas, o cómo se estropean. Y eso es lo que te quería contar de terraformación en Marte. Muchas gracias.